Y vamos con el primer invitado de hoy, director de CIEPLAN, el señor Patricio Meller. Adelante. Cuando anuncié que venía, pase nomás, pase como en su casa. Cuando anuncié que venía, hola. Hola. Alguien por ahí me dijo, pero si es un crack. Sí, pues es un crack. Patricio, muchos han hablado de trabajo en este gobierno, las cifras de desempleo, la verdad es que están bastante bajas, lo que es muy bueno. Usted mucho tuvo que decir durante el gobierno pasado a propósito de trabajo y de equidad. ¿Qué le parece, cómo está la situación de trabajo? No solamente en cifras, sino que en calidad del empleo en este momento en Chile. Bueno, aparentemente está bien, las cifras de desempleo son bajas. Después hablamos de las cifras, porque claro, en ese momento hay cierta duda sobre eso. Pero... Sí, suponiendo que las cifras están correctas, el desempleo es bajo, y suponiendo que las cifras de crecimiento del empleo son correctas, ha habido bastante creación de empleo. Ahora, el problema de la calidad ya es un problema de harina de otro costal. Depende de cómo se mide la calidad. ¿Y cómo se explica que, estando el país en crisis, nuestro país esté tan bien en términos de muchos indicadores macroeconómicos, pero también de empleo? ¿Recibimos buen piso? ¿Este gobierno ha sido eficiente? ¿Cómo se explica? Yo tengo una explicación que es distinta. O sea, yo creo que viene por el precio del cobre. O sea, si el precio del cobre está alto, independientemente de cómo lo haga el gobierno, las cosas debieran ir bastante bien. ¿Y cómo se puede llegar a ser un país del primer mundo cuando uno depende de una cosa, del cobre, y además de una materia prima, que aún le agregamos bastante poco valor? ¿Se puede llegar al primer mundo así? Por lo menos el cobre en los últimos 20 años ha transformado este país. O sea, este país, lo que era en 1990 a lo que es ahora, nos transformó en un país que redujo el nivel de deuda, que ha financiado de manera importante todo el gasto fiscal y gasto social que hemos tenido hasta ahora. Nos hemos acostumbrado a pagar menos impuestos gracias al cobre, y nos hemos acostumbrado a consumir productos importados, como lo que tú estabas mencionando previamente. Claro, la ropa importada. Otro pelador. Oiga, pero está bien, el cobre nos ha cambiado el pelo, sin duda, hay mucho que agradecerle al cobre. Pero el tema de poner todos los huevos en la misma canasta, vimos la semana pasada, empezó a bajar el precio del cobre, y quien no temblaba se desmayaba, porque andaba todo el mundo nervioso, todos los analistas financieros preocupados. Desde La Moneda rápidamente llamaron a una comisión, no entiendo mucho para qué, pero bueno, para preocuparse de qué pasaría. Sabemos que el presupuesto de la nación está hecho en base al precio del cobre. Entonces, me pregunto si es que uno puede pretender llegar de verdad a ser un país desarrollado cuando tiene esa tan feroz dependencia de un solo producto. Hay dos cuestiones que son distintas. O sea, esto para despejar estas fluctuaciones del cobre en una semana o en un mes. O sea, hay que ver qué es lo que pasa con el cobre en el largo plazo. Y en el largo plazo va a haber una gran demanda por cobre. O sea, China está ahí y va a seguir estando. Tal vez no crezca 9% por año, pero si crece a 7,5% es suficiente. Y si detrás de China viene India, entonces vamos a tener problemas, no solo nosotros, el mundo, de dónde va a sacar tanto cobre para, si India repite el camino de China, para poder abastecer la demanda de cobre que va a generar India. Entonces, en el largo plazo, yo diría, lo que está pasando con cobre está ok. Ahora, si uno mira lo que hizo el cobre en los últimos 20 años, no es repetible para adelante. Entonces ahí yo estoy contigo. No es repetible, don Patricio, porque no es repetible que se mantengan esas cantidades de cobre en la tierra, porque ha bajado la ley. ¿Por qué no es repetible? En 1990 producíamos 1,5 millones de toneladas métricas de cobre. Hoy día estamos produciendo 3,5 veces más, 5,2 millones de toneladas, y con toda la inversión que va a haber, se dice que esperamos alcanzar 7,5 millones de toneladas métricas, vale decir un 50% más. Antes multiplicamos 350% con respecto a lo que había, ahora solo 50%. Y el precio supuestamente va a seguir entre 3 y 4 dólares, antes estaba alrededor de $1. O sea, entre el incremento de producción, el incremento de precio, el valor de las exportaciones de cobre aumentó 11 veces. O sea, exportábamos menos de 4.000 millones de dólares en 1990, ahora exportamos 45.000 millones de dólares, 11 veces más, y yo no veo que vayamos a estar exportando 11 veces más en los próximos 10 años. Además, que no hay por dónde. Claro, no hay tanta cantidad de cobre en el suelo, bajo tierra, pero también pasa hay bastante, ¿sí? Hay bastante. ¿Bastante todavía? Sí, para los 50 años próximos. O sea, sí, o sea, no, yo por lo menos no voy a alcanzar a ver, tú sí. Sí, no, con suerte. Pero también, ¿qué pasa con la producción, con el costo de producción? Porque sabemos que el precio no va a subir al nivel en que ha subido el costo de la mano de obra y sobre todo de la energía, ¿no es verdad? Sí, pero
ha estado sobre $3, $3.50 la libra, y el costo no ha subido más allá de $2. O sea, hay un margen amplio todavía para seguir. Ahora, el problema no viene por ahí. O sea, el problema viene por la otra pregunta que tú hacías previamente. Si el cobre nos va a transformar en un país desarrollado. Y yo lo que diría, el cobre nos trajo hasta acá. O sea, a las puertas del desarrollo, a las puertas de ser un país desarrollado. Pero para llegar a ser un país desarrollado tenemos que hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho. ¿Qué cosa? Innovación tecnológica. Empezar a innovar. Empezar a crear o inventar cosas. Y este es un país en el... ¿Cuál es el precio de las ideas? 0. Pero eso nos supone antes, como paso previo, empezar a educarnos, a educar a los chilenos. Cuesta pensar que alguien puede innovar y crear sin una educación de base más o menos decente. Entonces nos faltan 20 años por lo menos. Pero hay otras alternativas que son más rápidas. Y algunas alternativas más rápidas es traer gente de alta calidad a este país para que empiece a enseñar ahora, a cubrir la brecha de cuando vamos a tener los profesores que van a enseñar de una forma distinta. Que van a reconvertir la educación porque eso no ocurre de un día para otro. Y los candidatos a la presidencia en este año, los precandidatos, los candidatos, ¿han dicho algo, tienen algo que decir o esto pareciera ser no un tema en sus discursos públicos al menos? Innovación, el tema del cobre, el tema de cómo llegar al crecimiento finalmente, o al crecimiento me refiero al primer mundo. O sea, se habla mucho de innovación, pero lo que importa realmente es qué se hace para la pregunta que estás haciendo tú, para que de repente empecemos a inventar, o sea, o que seamos innovativos, o cómo se crea la innovación tecnológica. Y yo creo que hay un par de empresas mineras que han generado un programa que se llama Programa de Proveedores de Clase Mundial, en que la idea que está ahí detrás, como estrategia de desarrollo, yo la veo muy potente para que este país la tome en serio y que invierta en ella. Esta idea es que hay 4.000 proveedores, 4.000 empresas proveedoras de la gran minería del cobre. Y esas 4.000 empresas proveedoras, lo que este programa les está tratando de transformar en que lo que les proveen como insumo a la gran minería se transforme en un producto exportable el día de mañana. Si estas proveedoras exportan lo que le venden como insumo a la gran minería, entonces estamos hablando de una cosa totalmente distinta, en que se innova. ¿Y cómo se innova? O sea, esto es lo que es interesante en este programa, que el problema se lo da la gran empresa minera que le dice, mire, aquí tenemos esta pala excavadora que se le rompen los cables con mucha frecuencia. Entonces, ¿por qué no se diseña un cable que dure más de tal forma de no tener que estar parando la pala? En los pits, claro, no estar parando, no sé, algo así, ¿no? Exactamente. Entonces, una empresa proveedora empezó a inventar, a diseñar, a tratar de resolver el problema de cómo crear cables más resistentes. Y los encontró. Y eso ha implicado incremento de productividad de la empresa minera, lo cual tiene que ver con los costos. Pero también para la empresa, lo que estamos hablando de innovación, la empresa proveedora inventó algo, desarrolló algo. Y esta cuestión de la innovación se aprende haciendo. Entonces, como eso también se habla de los neumáticos, para los grandes camiones que hay, esos camiones de 3 pisos que tienen las mineras. Entonces, ¿cómo esos grandes neumáticos pueden durar más? Y también hay otra empresa que se ha embarcado en eso y ha generado algunas soluciones tecnológicas que son interesantes. Entonces, lo interesante con este programa es que los problemas que se abordan son concretos, aumentan o bajan los costos de las empresas mineras, pero además tiene una repercusión sobre pymes, pequeña y mediana empresa, que se mete en la cuestión mundo de la innovación, aumenta su nivel de productividad, su nivel de creatividad y lógico que va a aumentar su nivel de ingreso. A propósito de bajar aumentar la productividad, bajar el costo, pienso en el tema de los trabajadores. ¿Cómo ha visto usted desde su casa finalmente, porque usted no está metido dentro de Codelco, pero desde su casa las reivindicaciones que hacen permanentemente, y se les ha visto mucho en estas últimas semanas, los trabajadores del cobre? Bueno, hay distintos tipos de demandas que hacen. Yo creo que en el mundo global que estamos viviendo hoy día, siglo XXI, 2013, hay una de las decisiones más fundamentales que tiene que tomar toda empresa es qué se hace dentro de la empresa, qué se hace afuera, qué se internaliza, qué se externaliza. Y la dirección que han adoptado la mayoría de las empresas que quieren ser competitivas en este mundo global es que están externalizando gran parte de aquellas
actividades productivas Pero que eso no son el core. Claro, pero eso produce mucho problema a nivel laboral, porque precisamente quienes más se quejan son aquellos trabajadores tercerizados, los que están subcontratados, no los que son del core, o los propiamente contratados por Codelco. Sí, no, pero el problema está, o sea, lo que está planteando el sindicato Codelco, que no quiere externalizar, quiere internalizarlo todo. Y las empresas verticales, integradas verticalmente, eran las que existían al principio del siglo XX. Elefantes gigantes, difíciles claro, de mover. Totalmente integrados verticalmente. Y hoy día, siglo XXI, las empresas están, algunas, el caso extremo, Nike, desintegradas verticalmente. Pero ¿cómo le explico yo eso al trabajador finalmente? Aquel que está contratado por la empresa no sé cuánto, limitada, que provee servicios a Codelco y que quizás con razón se queja de que su par en Codelco, que es igual que él, se levanta a la misma hora, hace lo mismo que él, gana el doble, tiene beneficios, tiene bonos, y él, que no es él, son entre 30 y 50 mil trabajadores, están viendo esta desigualdad finalmente ante, no la ley, pero ante la empresa, por decirlo de alguna manera. Pero eso tiene que ver con el programa de proveedores clase mundial que yo te mencionaba antes. O sea, ese programa, si esas empresas están abocados a problemas concretos que tiene la Codelco o cualquier otra gran empresa minera, entonces ellos van a generar una nueva actividad en la cual eso se lo van a poder vender a cualquier otra empresa y lo van a poder exportar eventualmente. Y a propósito de innovar, Patricio, ¿qué le parece esto de las empresas en un día? Se está inaugurando hace un ratito por el presidente Piñera, a propósito de que precisamente la OCDE tenía la capacidad de crear empresas en un promedio de, 13 días, en Chile tardábamos como el doble, y entonces se está inaugurando esta lógica de emprender o crear una pyme en un día. ¿Eso podría ayudar a quienes quieren hacer pymes de innovación? ¿Le parece algo positivo? Yo creo que es positivo en cuanto a que ayuda a crear empresas en un día. Otra cosa distinta es que esas empresas innoven. No, obviamente, pero ¿le parece positivo que se pueda innovar más fácilmente? No, por eso hago la diferencia, nuevamente. O sea, que se pueden crear empresas, sí. Se crean empresas, pero otra es la óptica que tiene este gobierno respecto a la innovación, es que se habla mucho de emprendimiento, se habla mucho de recursos que se transfieren horizontalmente y que tenemos, escuchábamos anoche, 160.000 nuevos emprendedores. Y la pregunta que yo hago es, ¿cuántas nuevas empresas super Google hemos creado? O super Microsoft. Claro, probablemente cero. ¿Dónde están? O sea, ¿cuántas de estas 160.000 emprendedores